Buenos días y bienvenidos a la sexta sesión de Guerra y Paz, una historia del conflicto. En lo que nos queda de curso nos vamos a adentrar en el siglo XX, que ha sido, como bien sabéis en Europa, fecundo en desgracias y en conflictos de gran magnitud. Y vamos a inaugurar este siglo de guerras y de barbarie con la que durante mucho tiempo fue como conocida como Gran Guerra, la que hoy llamamos Primera Guerra Mundial, con ese numeral que indica que pocos años después el continente volvería a verse enzarzado en un gran conflicto de dimensiones sin igual. Pero a la altura de 1914, las potencias de Europa se encaminaron hacia un enfrentamiento que no tenía precedentes. Y es lo que vamos a intentar cubrir hoy. ¿Cómo se pudo llegar a este conflicto? ¿Qué características tuvo o en qué modo innovó? ¿Y cuáles fueron algunas de sus consecuencias? Por supuesto, como vengo haciendo en otras sesiones, voy a tener que resumir enormemente porque, esto que vamos a hablar hoy, en poco más de una hora, daría para un curso entero si tan solo nos centrásemos en este momento de la historia. Lo primero que quiero plantear es que a día de hoy existe una cierta indefinición sobre esta Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que es una comparación natural con esta, obviamente, es primero mucho más conocida entre el gran público, basta con ver simplemente el número de películas y la atención que Hollywood le ha dedicado. Pero por otra parte, la Segunda Guerra Mundial, si os dais cuenta y hacéis esta reflexión conmigo, no solo se conoce mucho mejor en general, sino que se explica mucho mejor. La mayor parte de la gente sabría por lo menos explicar que la Segunda Guerra Mundial es un enfrentamiento que se produjo para pararle los pies en Europa. ¿A quién? A la Alemania nazi de Hitler. Había como un enemigo muy claro, las causas de la guerra podían ser más evidentes, está en la mente de todos, como trataremos en la próxima sesión, en la próxima semana, el trasfondo del Holocausto y el genocidio, la masacre de millones de personas. Y está también más claro cuál es el final de esta guerra, con la destrucción de la Alemania nazi y sus aliados, la organización de la posguerra en Europa, el enfrentamiento que va a haber luego, ¿verdad?, entre el bloque capitalista estadounidense y el bloque soviético. Y por eso cuando la gente acude a la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente lo que quiere es conocer mejor cómo transcurre el conflicto, cuáles son las batallas, cuáles son las etapas, qué pasó. Pero insisto, las causas y las consecuencias parecen bastante autoexplicativas, ¿no? Evidentes. Y sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, nadie tiene muy claro por qué se llega a producir. Es una guerra que, así a priori, recibe la etiqueta de guerra sin sentido. Insisto, por comparación con la Segunda, que está mucho más clara. Hasta tal punto esto es así, que la Segunda Guerra Mundial con la idea de la culpabilidad alemana de Hitler, se ha vertido en la Primera Guerra Mundial y es fácil repetir explicaciones que se dan en la Segunda para la Primera, como que fue Alemania la principal responsable de esta Primera Guerra Mundial. Por otro lado, es una guerra que apenas interesa al público mayoritario en cuanto a su transcurso o a sus etapas. Se está hablando en todo caso de cuáles pudieron ser las causas, porque no se entiende. Es una guerra aparentemente sin explicación y sin sentido. Y cuando uno comienza a profundizar en ella y lee, por ejemplo, los diarios o las novelas o los testimonios que realizaron algunos de los europeos en mitad del año 1914, cuando esta guerra comenzaba, se forma la idea de que esta fue una guerra sumamente ingenua, cuando los combatientes que fueron a esta guerra y las sociedades civiles que dejaban atrás creían todas ellas en la razón de su causa, en que esta sería una guerra poco intensa, que sería una guerra que habría acabado para la Navidad de 1914. Y aún es más, cuando en vísperas del conflicto, cuando aún no se sabía que se iba a producir, uno lee, por ejemplo, los diarios de los oficiales de alta clase británicos que estaban en los colegios universitarios de Oxford y parecían quejarse de la existencia que llevaban. Vivían en un mundo opulento donde el progreso se había hecho evidente ante el avance de la tecnología, del consumismo, del avance científico de la civilización, de la medicina, de la cultura,
y parecían estar atrapados en una especie de sopor o de aburrimiento existencial, y llegaron a celebrar la guerra como una especie de gran aventura caballeresca. Y esto hace pues que cuando uno lee estas cosas piense, menuda generación más ingenua, hoy no seríamos tan ingenuos, ¿verdad? Aunque solo sea porque hemos oído hablar o leído sobre ese holocausto, sobre la bomba atómica, sobre las amenazas de la radiactividad, sobre las crueldades tremendas que es capaz de llevar a cabo el ser humano. Pero nos da esa impresión de que en el 1914 no tenían ninguna idea sobre esto. Por otra parte, cuando uno lee sobre esta guerra y sobre las dimensiones que alcanza y el gran nivel de innovaciones que supone, la mayoría de ellas terroríficas y mortales, hoy veremos algunas, piensa enseguida en esa idea de guerra total, guerra sin límites, guerra sin ningún tipo de control o salvaguarda, ¿no? Parece que en este momento, y no antes, la humanidad, o por lo menos Europa, se lanza a un conflicto en el que importa aniquilar al contrario hasta la última persona. Y hay otro motivo también de reflexión, si es que no hemos visto en esta clase, y no existen a lo largo de la historia, conflictos entre comunidades humanas que han sido también totales, en las que se ha buscado prácticamente la destrucción del contrario. Y aquí se plantea una primera reflexión. ¿No fue quizá la Primera Guerra Mundial tan terrible, no porque las personas o los países buscasen destrozarse por completo, sino porque por primera vez en la historia tenían a su alcance medios tecnológicos, armamentísticos, que no se habían tenido antes? Esta es otra cuestión sobre la que volveremos. Y aún, si uno sigue leyendo sobre esta guerra, puede llegar al paradigma de lo que yo llamo la guerra trágica. Esto a mí es algo que como ciudadano e historiador me cansa bastante cuando leo libros o veo documentales sobre esta guerra y comienzan a explicarme cómo a esta guerra se llegó aparentemente sin ninguna gran causa que pueda parecer a día de hoy legítima. Y es algo que explicaré en los próximos minutos, ¿no? Cómo esta guerra se desencadenó en el verano de 1914, pero se podía haber desencadenado años antes o años después, o podía no haberse producido nunca. Y la mayor parte de la gente que fue a ella realmente ni se odiaba ni tenía grandes motivos para luchar entre sí. Y eso lleva a esa idea de guerra trágica que se produce no como consecuencia de las decisiones tomadas por personas responsables, sino como se produce un tornado o una inundación. Y por último, un profundo idealismo que se encuentra también cuando uno se informa en torno a este conflicto, que no por casualidad recibió el nombre de la guerra que acabaría con todas las guerras. De todos los conceptos que he puesto en la pantalla, este es quizá el más extraño de todos y el que más habrá que explicar. Pero vayamos poco a poco. Así, una manera de abordar la explicación de este conflicto tiene que ver obviamente con estudiar lo que pasó no en el año 1914, sino en las décadas precedentes, para ver de qué manera se había preparado la Europa de los grandes estados-nación en los que hablamos en la última sesión, para la emergencia de nuevos conflictos. Recordemos que procedíamos de aquel sistema que había representado el Congreso y la Europa de Viena tras las guerras napoleónicas, que lo habían puesto todo un poco patas arriba, y cómo los estados europeos habían buscado el mantenimiento de ese statu quo. Pero ese statu quo, recordarlo como una especie de idea de equivalencia, de evitar que varias naciones semejantes en poder y en ejércitos permitan que una de ellas se alce adelantando al resto. Una especie de mantenimiento de un equilibrio o de una tregua entre, bueno, lo siento mucho, la expresión que voy a utilizar es entre los matones del patio del colegio. Pero esto se puede organizar de muchas formas. Uno puede apostar por intentar crear elementos, congresos, legislaciones internacionales que permitan a los estados que tengan conflictos entre ellos reunirse y evitar que los conflictos escalen. Esa es una opción. Es una opción con la que estamos familiarizados a día de hoy porque ha sido una de las principales apuestas de la segunda mitad del siglo XX. Otra opción, que es la que vamos a estudiar con más profundidad, es la creación de grandes alianzas por bloques. El precedente más cercano que nos puede servir de comparación es precisamente también el de la Guerra Fría, en el momento en el que el mundo se divide en dos grandes bloques, donde hay
países líderes, ¿no? Pues la Unión Soviética y Estados Unidos, y otra serie de estados alineados con los anteriores que pactan ayudarse entre sí si uno de ellos sufre una agresión, y de esa manera garantizan la seguridad mutua, pero al mismo tiempo están creando un polvorín, puesto que una agresión entre dos países concretos puede escalar a modo de efecto bola de nieve y llevar a todos a una conflagración internacional. Esto es en buena medida lo que pasa en 1914. Pues bien, ¿por cuál de las dos opciones se había apostado hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX? Pues se habían intentado ambas, pero con distinta intensidad. Entre finales de ese siglo XIX y comienzos del XX, las principales naciones europeas se habían reunido pues en distintos lugares, París, La Haya, y habían comenzado a suscribir acuerdos internacionales para evitar el uso de determinados armamentos, para organizar una especie de reglas o normas básicas de la guerra, también para ejercer lo que llamamos el arbitrio, es decir, el hecho de que si dos naciones se enfrentan, y a lo largo del siglo XIX hubo muchos enfrentamientos diplomáticos entre los países europeos que estaban compitiendo, por ejemplo, por expandirse por África y por el resto del mundo, ¿no? Que era colonizado por Europa, pues bien, había mecanismos para recurrir a este tipo de entendimientos mutuos. Pero el fundamental dispositivo que se organizó en la segunda mitad del siglo XIX para disuadir al país contrario de que iniciase un conflicto que pudiese escalar fue lo que se conoce como los sistemas de alianzas. Veréis, como digo, y he puesto en la pantalla un resumen esquemático, pero es bastante complejo, ¿verdad? Así a primera vista, sobre las principales potencias que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial y cuáles eran las animosidades, las enemistades que habían ido alimentando a lo largo de este siglo XIX. Pues veréis, algunas de ellas son históricas y tienen un largo recorrido, como la que puede enfrentar, por ejemplo, a Francia con Alemania, que en el siglo XIX se van a ver las caras en una guerra puntual, pero intensa, que se conoce como Guerra Franco-Prusiana. Y este conflicto, que viene de los días también, ¿verdad?, de las guerras de Napoleón contra Prusia. Prusia es una de las regiones históricas más importantes de la Alemania unificada en el siglo XIX. Pues bien, estos dos países tienen una serie de viejas disputas que hacen que entre ellos haya una hostilidad. Pero es que son solo unos enemigos en una larga lista, porque veréis, el Imperio ruso tradicional, con esos grandes zares, esos grandes, diríamos que monarcas todopoderosos, tenían también una serie de pretensiones. Querían que ese imperio ruso pudiese llegar al Mar Negro y al Mar Mediterráneo, que tuviese una salida marítima. Y eso llevó a Rusia a tener distintos enfrentamientos ¿con quién? Con los países y los imperios que le bloqueaban el paso. Por ejemplo, con los turcos. Por ejemplo, con los austrohúngaros, que eran otro imperio, para intentar llegar a Serbia y salir al mar. Los ingleses, que tradicionalmente habían tenido problemas con los franceses, bien lo sabemos, y que chocaron, por ejemplo, en la expansión por África, habían llegado a entenderse con ellos, pero veían con malos ojos esas ambiciones rusas por llegar al mar Mediterráneo. Así que durante buena parte del siglo XIX fue más posible que hubiese estallado un conflicto entre una alianza franco-rusa contra una alianza germano-inglesa. Y estoy explicando todo esto que quizá está siendo un poco complejo y alguien se pueda perder, para que nos quede claro que los países que se enfrentan en el año 1914 no eran tampoco enemigos desde el principio de los tiempos, sino que este sistema de alianzas había ido cambiando. ¿En función de qué? En función de las ambiciones y de las necesidades políticas de cada nación. El problema radicó en que algunas de estas alianzas fueron volviéndose más sólidas con el tiempo e inamovibles. Así, estos tres países, que no siempre habían estado de acuerdo, tendieron a ir agrupándose hacia comienzos del siglo XX. Gran Bretaña, los franceses y el Imperio ruso.
Y asimismo, entre medio de ambos, ¿ves? Fijaros la comparación entre las dos alianzas, aquí el color rojo está contenido entre las alianzas azules, esto será relevante, teníamos al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y a Italia, que aunque se había llevado muy mal con los austríacos, comenzó a acercar posiciones y a lo largo de la Primera Guerra Mundial se aliaría con los llamados imperios centrales. En un principio, este sistema de alianzas había servido, si me permitís la comparación, como sirvió la amenaza de la guerra atómica. Me voy a explicar. El hecho de que un país vecino, con el que mi país puede tener problemas, tenga muchos aliados, puede servir efectivamente para disuadirme a mí de atacarlo. Este tipo de alianzas interconectadas puede evitar que haya un conflicto en la medida en que yo calculo que no me conviene atacar a un vecino o a un vecino débil si ese vecino tiene valedores alrededor, porque entonces por atacar a uno puedo acabar en una guerra contra 3 o 4. Así que durante buena parte del siglo XIX se fueron dando conflictos entre estos imperios y estas naciones que se resolvieron a través de la vía diplomática. Cada vez que había un conflicto, se intentaba sentar a los implicados en torno a una mesa y se buscaba el modo de concederle al Estado ofendido algún tipo de concesiones. Esto pasó, por ejemplo, en repetidas ocasiones con Alemania, que era un país que se había formado tardíamente, en 1870 y 71, y tenía ambiciones que entendían no se estaban respetando. No le estaban dejando tener colonias, por ejemplo, en África, porque llegaba tarde. Así que se fueron haciendo concesiones. El problema es que con el tiempo, los países fueron cada vez apretando más las tuercas en el tipo de intervenciones que hacían. Y por otro lado, fueron siendo cada vez menores la flexibilidad negociadora de estos países para, bajar la tensión y repartir concesiones que tranquilizaran a las partes. Y todo esto estaba sucediendo paralelamente con un proceso de lo que se conoce como paz armada. Estos países que en el siglo XIX, no lo olvidemos, habían conocido la gran expansión de la revolución industrial, que Inglaterra ya había ensayado antes, la ampliación de mercados a través de la colonización de buena parte de África y de Asia, donde estos países europeos habían encontrado amplísimos mercados donde vender sus productos y amplísimas fuentes de recursos energéticos, materias primas. Todo esto, estos estados-nación en el siglo XIX lo habían invertido prioritariamente en partidas presupuestarias militares. Habían incrementado sus ejércitos, habían aumentado los servicios militares dentro de esos países. Básicamente lo que aquí hemos conocido como la mili se había ido estableciendo en países como Alemania o Francia durante la última etapa de este siglo XIX. Es decir, estos países, aunque en principio aspiraban a resolver sus conflictos, digamos que pacíficamente, estaban cada vez enfrentándose más. Estaban tratando al resto del mundo como si fueran países o estados que merecieran ser ocupados por ellos. Las potencias europeas, en la medida en la que habían avanzado un pensamiento imperialista y colonial, entendían que tenían derecho a ocupar aquellos países que se consideraban como incivilizados, en África, Asia, etc. Y se habían ido acostumbrando a aumentar el tamaño de sus ejércitos por si acaso. Cuando todos estos procesos paralelos terminasen confluyendo a comienzos del siglo XX, la guerra sería una consecuencia inevitable. Porque los estados estarían preparados ¿para qué? Para, si la negociación no funcionaba, lanzar a sus ejércitos con el armamento más moderno disponible y descabezar al contrario rápidamente, para así evitarse lo que al final acabó sucediendo, que fue una guerra de larga duración y de tremendas consecuencias. El ejemplo más significativo aquí es el de Alemania, porque recuerdo, y si volvemos a la diapositiva de las alianzas, Alemania sabe que está rodeada por Rusia y por Francia. Y si se va a producir un conflicto, Alemania sabe, como sabe en la Segunda Guerra Mundial, que lo que tiene que hacer es intentar descabezar uno de sus dos frentes para poder concentrarse en el contrario.
¿eh? Y por eso quizá, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Alemania pasa a la historia por ser, pues, el país culpable o el país que más rápidamente se lanzó a atacar a sus vecinos. Pero no deja de ser el resultado de una reflexión muy consciente sobre cómo ganar la guerra rápidamente, que era algo que todos los países y todos los estados mayores, todos los generales y ejércitos de estos países habían estado pensando y preparando. Espero que me estéis siguiendo, porque estoy corriendo mucho y esto es muy complicado. Pero lo que intento decir es que las actitudes políticas de los estados europeos, y me da igual que fuesen democracias parlamentarias o imperios monárquicos, aunque durante décadas mantuvieron la paz, estaban preparándose para que, ante la eventualidad de una crisis que no pudieran resolver diplomáticamente, se desencadenase un conflicto de dimensiones sin precedentes, desconocidas hasta entonces, por la sencilla razón de que nunca había habido tantas personas movilizadas y preparadas para ser soldados, y nunca había habido tantas armas y tan mortíferas para hacer que esos soldados se matasen de un modo absolutamente industrial. Y esto es algo que pasaría cuando una de estas constantes crisis que pasaban cada 2 por 3 no se pudiesen parar a tiempo. En el año 1914, en junio, se produce una crisis puntual que no es, en el orden global de los acontecimientos, una crisis particularmente grave. Las había habido más graves, más tensas anteriormente, pero esta por algún motivo escaló. En ese mes de junio, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, uno de los herederos, acude a la capital de una provincia de Austria-Hungría, que es Bosnia-Herzegovina, o sea, Sarajevo, a hacer una visita. Y sufre un atentado mortal en el que tanto él como su esposa, que aparece en la ilustración, Sofía Chotek, son asesinados por un nacionalista bosnio que se llamaba Gavrilo Princip y que tuvo la oportunidad de tirotear a estos dos miembros de la realeza austríaca. El por qué este grupo nacionalista hizo un atentado terrorista contra estas personas lo vamos a obviar por ahora, por simplificar un poco la explicación. Lo que quiero decir es que se produjo un magnicidio puntual en una de las provincias del grandísimo imperio austrohúngaro, y esto generó una crisis puntual dentro de este imperio, que podía, como mucho, haber conducido a un conflicto localizado en la zona de los Balcanes, donde, para mayor INRI, durante los años anteriores a 1914, se habían producido ya 2 pequeñas guerras balcánicas. ¿Por qué esta crisis puntual no condujo a una tercera guerra balcánica? ¿Y por qué en apenas un mes condujo a que buena parte de Europa estuviese en guerra? Pues claro, aquí es donde se ponen sobre la mesa esas dificultades iniciales que se tenían para entender cómo surge la Primera Guerra Mundial. Porque si uno lee solamente sobre este periodo, se encuentra con que el país que ha sufrido el atentado, Austria-Hungría, realiza un ultimátum, es decir, hace una serie de exigencias al país pequeñito, Serbia, del que proceden, o que mejor dicho, tiene conexiones con quienes han realizado este atentado, y cuando Austria-Hungría realiza un ultimátum a Serbia durísimo que no puede cumplir, como propiciando una guerra, Rusia, que tenía conexiones con Serbia y pretendía defenderla frente a las ambiciones austrohúngaras, comienza a movilizar sus tropas. Y eso hace que Alemania, a su vez, también comience a movilizarse y empiece a declarar la guerra. Y como Alemania había previsto hacía mucho tiempo que si las cosas empezaban a escalar, se iba a ver contra la espada y la pared luchando a ambos lados contra rusos y franceses, trata de invadir Francia a través de Bélgica. Resumiendo, que esto es muy complicado. Todos esos dispositivos que he explicado que durante décadas han funcionado, pero han funcionado como una cerilla en una habitación llena de bidones de gasolina, en este momento saltan los resortes. Y sin que los propios europeos del momento sean conscientes de por qué, en apenas un mes, cuando ha pasado una crisis puntual, terminan el verano de 1914 jurándose
la guerra entre ellos. Los franceses van a tener que ir al frente a matar a los alemanes, los rusos van a tener que hacer lo mismo, los austriacos van a combatir también contra sus enemigos, que acabarán siendo los italianos, que se cambiarán de bando, los ingleses van a tener que cruzar el Canal de la Mancha para apoyar a los franceses contra los alemanes, y no existe en este momento una especial animadversión entre los ciudadanos de estas naciones. Van de la guerra contra países que podían admirar, porque todos estos países, fundamentalmente Alemania, Francia y Gran Bretaña, se veían a sí mismos quizá como rivales, pero como iguales. Eran países que habían logrado colonizar y controlar el resto del mundo, estaban mucho más civilizados, habían sido exponentes de ese progreso cultural y científico del que tan orgulloso estaba Europa, y que, según la propia Europa, les separaba de esos bárbaros que vivían en África, que vivían en Asia, y esos mismos argumentos le habían permitido a Europa legitimarse a sí misma para convertirse en la dueña y señora del mundo entero. Y estas personas que formaban club de un selecto concierto de naciones van a estar enfrentados a muerte prácticamente sin darse cuenta en apenas un mes. Por esto se suele hablar de que esta guerra, surge de la nada, de que si es una tragedia, de que si las personas que fueron a ella eran unos ingenuos porque no sabían lo que iba a pasar. En parte es cierto, pero yo quiero que podáis reflexionar un poco y daros cuenta de que Europa había sembrado semillas de sobra para que un conflicto pudiese escalar sin soluciones de compromiso intermedio y para que si escalase hubiera gran cantidad de soldados y armados como nunca para que se produjera esa guerra que sorprendió al mundo entero. Sin embargo, una cosa es haber explicado las causas políticas que llevan a la guerra, o más bien la ausencia de alternativas que no se supieron encontrar en su momento. Luego cabría reflexionar por qué no se pudo evitar esta guerra. Una cosa es esto, como digo, y otra explicar o entender por qué la gente de a pie fue a esta guerra, por qué la consintió si es que la consintió. Pues bien, os voy a dar un ejemplo concreto en el caso francés que he podido estudiar con más detenimiento para que veáis cuál era la expectativa que tenía el Estado Mayor francés, o sea, las autoridades militares y el gobierno en general, a la altura del verano de 1914. La guerra estaba al caer en ese momento de escalada de tensiones diplomáticas y el mando militar francés había realizado un cálculo del porcentaje que creería que iba a afrontar de deserciones o de insumisión, o sea, de ciudadanos franceses que se iban a negar a acudir a la llamada al cuartel o del número de ciudadanos franceses que era posible esperar que abandonasen esos mismos cuarteles o que desertasen una vez ya camino al frente. ¿Cómo calcula esto el Estado Mayor francés del momento? Bueno, pues hace una proyección de los datos que sí que conoce de todos los años anteriores a la guerra en las que ha tenido que lidiar con el problema de ciudadanos franceses no acudiendo a realizar el servicio militar obligatorio. Básicamente, por decirlo de algún modo, el Estado francés sabía muy bien cuál era el porcentaje de aceptación o de rechazo de la mili en tiempos de paz, vamos a decirlo así. Entonces habían calculado, basándose en estos datos de preguerra, sufrir entre un 5 y un 13% de refracción militar. Y este cálculo es amplio, salta del 5 al 13, porque se podía esperar que si en un año normal, en el que no había una guerra, muchos ciudadanos franceses se negaban a acudir al cuartel, ante la perspectiva de una guerra frontal y de las dimensiones de las que se venía encima contra Alemania. Alemania es un país con un 30-40% más población que Francia, que ya había derrotado a Francia en la década de los 70 del siglo XIX. Pues bueno, era de esperar que buena parte de la población francesa, los hombres jóvenes llamados a filas, no acudiesen. Pues frente a ese 5 a 13% de refracción militar, la media nacional real se mantiene en torno a un 1,5% para la insumisión
o sea, para las personas que se niegan a acudir al cuartel en el plazo que se les ha convocado, y en un margen de escaso del 0,75% en materia de deserciones. No serían más allá de 63.000 franceses los que desertaron. En total, el porcentaje de pérdidas en la llamada filas en Francia en el año 14 no afecta a más del 2% de la población susceptible de ser movilizada. O sea, 3 puntos por debajo de la estimación, a su vez más reducida, de aceptación militar. Esto, leído así, puede querer decir que la población francesa mayoritariamente estaba de acuerdo, ¿no?, con el hecho de lanzarse a esta guerra. Pero recordemos que es una guerra que viene motivada por un acontecimiento político concreto que ha sucedido en un territorio que a priori nada tiene que ver con Francia, nada tiene que ver con Alemania, nada tiene que ver con Rusia, nada tiene que ver con Gran Bretaña. Y sin embargo los franceses saben que cuando vayan al cuartel y se suban a los trenes, el enemigo con el que van a combatir son los alemanes. Pues bien, uno podría pensar, la población francesa participaba de esa vieja enemistad política y militar de la guerra franco-prusiana que se había llevado a cabo 44 años antes y que, bueno, pues seguían manteniendo esa especie de agravio. O bien, uno podría pensar también, según la hipótesis de la que queramos partir, que en realidad la población francesa no deseaba la guerra, pero acudió a la llamada porque era su deber y porque estaba siendo obligada. Alguien podría preguntar, la gente acudió al cuartel y a servir el uniforme porque quizá temía más las represalias. Al fin y al cabo, en Francia, en vísperas de la movilización, se desplegaron miles y miles de gendarmes, algo así como la Guardia Civil francesa, para garantizar que los franceses acudiesen a la llamada a filas, ¿no? Al final, el debate, si os dais cuenta, parece moverse entre la posible convicción decidida que podían tener estos franceses para seguir a su país a la guerra y la posibilidad de la coacción, que quizá no deseasen esta guerra, pero no les quedase más remedio que librarla. Para deshacer este dilema y esta cuestión hay que leer en profundidad y conocer mejor el periodo y ver cuáles eran las opiniones y la política previa a la guerra. Así nos encontramos en Francia, y hablo de Francia todo el rato como botón de muestra. Evidentemente en Inglaterra y en Alemania y en Rusia habría otras situaciones, pero todas tienen puntos en común. Pues bien, en los años previos a la guerra, un movimiento social y político, que había en numerosas ocasiones reivindicado que la guerra no era una opción aceptable, sino que en todo caso suponía la matanza de los ciudadanos, de los trabajadores de las distintas naciones, era el movimiento obrero, particularmente en Francia el socialismo. En Inglaterra tenían una rama del socialismo centrada en las reivindicaciones huelguísticas, los sindicatos, que era el famoso laborismo inglés, y en Alemania se había extendido muchísimo, alcanzando importantísimas conquistas sociales y leyes favorables, la socialdemocracia alemana, muy importante. Entonces, estos tres países, Rusia es otra historia y Austria-Hungría es otra historia, pero estos tres países más occidentales, que conocemos mejor, nos pillan más cerca en la representación que solemos tener de la Primera Guerra Mundial, participaban de un movimiento político, un movimiento de izquierdas, a priori reacio a la guerra, y que en sus discursos y en sus mítines había amenazado a los respectivos gobiernos con convocar huelgas generales para protestar y boicotear cualquier guerra de estas características. Y sin embargo, también sorprendió al Estado Mayor francés que en vísperas de la movilización no fue necesario utilizar a la policía para romper estas huelgas, porque en el último momento no se produjeron y en los debates parlamentarios esa izquierda socialista francesa acabó cediendo, acabó aceptando el llamamiento a la guerra desde distintas posiciones. ¿Cuáles fueron? Puede ser interesante plantearlo. Para algunos franceses, indudablemente la guerra había sido tradicionalmente, para algunos franceses, entiendo, de socialistas de izquierda, la guerra había sido tradicionalmente un mecanismo de intimidación y de confrontación entre esas naciones capitalistas, imperialistas, que se habían servido de los pobres y de los ciudadanos de a pie
para sacrificarlos en las guerras. Es decir, en un principio la izquierda europea no era belicista, no era proguerra. Sin embargo, muchos entendieron, y aquí la propaganda y la publicidad de la escuela, del ejército, porque los ciudadanos pasaban por ese ejército, de la iglesia para aquella parte de la población que fuese creyente, en general también de los medios de comunicación de la época y de la sociedad de masas del momento, habían defendido la imagen de una Alemania bárbara y salvaje, que no respetaba la ley, que no respetaba las restricciones. Entonces parece que algo de esto pudo colar y que parte de este socialismo francés y parte de la ciudadanía francesa aceptase que la guerra era lamentable, pero en última instancia justa y defensiva. Algo de esto debieron de pensar estos parlamentarios socialistas en el momento en el que votaron los bonos de guerra, o sea, los presupuestos para pagar y dar luz verde a la guerra. Así pues, a nivel político, luego podemos plantearnos qué sucede a nivel social, pero a nivel político, no solo los gobiernos, el ejército, la aristocracia tradicional es favorable a esta guerra, sino que nos sorprende a nosotros a día de hoy cómo esa izquierda europea en el último momento abandona el llamamiento al internacionalismo obrero, esa idea de soldado, no vayas a la guerra a luchar contra el soldado del otro bando, porque los dos sois unos, si me permitís la expresión, pobres diablos a los que vuestros patronos, vuestros gobiernos y vuestros generales os están mandando a asesinaros mutuamente, cuando lo que deberíais hacer es rechazar la guerra y enfrentaros en todo caso a esa explotación o a esas injusticias que vivís cada día. Pues la mayor parte de esta izquierda europea en el último momento acaba identificándose con los intereses de su Estado-nación, con los intereses de su país. Los socialistas franceses en el último momento son franceses y como franceses van a luchar contra los alemanes. Los socialdemócratas alemanes en el último momento son alemanes y se deben también a su imperio, el imperio alemán. Esto no significa que porque las distintas posturas políticas fueran mayoritariamente favorables a la guerra, hubo alguna excepción, la comentaremos, a nivel de calle, a nivel de ciudad y aldea, hasta el último de los europeos fuese convencidamente a la guerra. Pero eso también lo cubriremos en unos instantes. Sorprende encontrar en este momento un movimiento social que sí que es en todo momento partidario del pacifismo y de evitar la guerra bajo cualquier concepto, que no asume ni acepta esas explicaciones de guerra defensiva o de intereses nacionales. Y es precisamente una asociación internacional de mujeres por la paz. Las que aparecen en pantalla desplegando esa sábana donde se lee paz, es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que se fue consolidando a partir del año 1915, que funcionó a lo largo de toda la guerra y que tuvo que cargar sobre sus hombros no solo el sufrimiento y la destrucción que causó ver hasta qué punto la guerra resultó ser un conflicto que lo arrasó todo, sino también la opinión negativa y despectiva de sus conciudadanos que las acusaron en multitud de ocasiones de no ser patrióticas, de no apoyar y defender a sus hermanos, a sus maridos y a sus hijos. Esta Liga de Mujeres, esta Liga Internacional de Mujeres, tuvo participación de delegadas y enviadas españolas, aunque España, como sabéis y si no os lo indico, se mantuvo neutral y no participó en este conflicto. Y esta liga ha seguido funcionando desde entonces hasta la actualidad. En cambio, la foto que os he puesto a la derecha es una fotografía de un líder socialista francés, conocido como Jean Jaurès, que fue asesinado solo 3 días después de la declaración de la guerra por un ultranacionalista francés llamado Raoul Villain, que le descerrajó varios tiros mientras estaba en un café. Este asesinato es muy significativo porque fue en cierto modo excepcional. No se produjo, como digo, una elevada violencia contra aquellas voces políticas que se opusieron a la guerra. Y esto fue así fundamentalmente porque hubo pocas voces. Porque este asesinato, veréis cómo fue tratado. El asesino, que fue fácilmente detenido, ingresó en prisión por este asesinato,
Pero cuando Francia ganó la guerra, al finalizar el año 18, el señor Raoul Vigand fue exonerado y se le dejó salir de prisión por considerar que su crimen, que su asesinato, había sido un mal necesario, poco menos que una acción patriótica, por evitar que este orador o agitador de masas, según la perspectiva, este gran líder socialista francés, Jaurès, impidiera a la Francia defender sus intereses. Así que sirva también este asesinato para recordarnos que, aunque gran parte de la ciudadanía, o bien de los súbditos, de los países y de los imperios que en el momento se enfrentaron en el campo de batalla, de un modo u otro participaron en los argumentos a favor de la guerra, los estados se reservaron la posibilidad de, directa o indirectamente, reprimir, utilizar la violencia contra las voces disonantes que se opusieran a esta conflagración. Y esto nos lleva a un concepto con el que ya nos hemos ido familiarizando a lo largo de este curso, que es la idea de que ha existido y existe todavía en nuestras sociedades una cultura de la guerra. No es tanto una cultura guerrera como lo fue en la antigüedad o como lo ha sido en determinados pueblos. A día de hoy, lo repito infinidad de veces, son pocas las voces políticas relevantes, incluso a pie de calle, que hagan defensas abiertas de la guerra o de la violencia. Tendemos aparentemente a rechazar la violencia, pero luego resulta que está perfectamente integrada en los mecanismos de seguridad de un Estado, en sus fuerzas de policía, pero también en la existencia y en la aparición de los ejércitos y en su actuación. En este momento, los estudios que se han llevado a cabo, con las limitaciones que existen, nos hablan de que la mayor parte de la ciudadanía francesa, alemana, inglesa, asistió a la declaración de la guerra con lo que se ha conocido como una resignación fatalista. Es decir, no deseaban la guerra, muchísimo menos la deseaban, como os podéis imaginar, los cientos de miles de campesinos, puesto que Europa estaba sobre todo habitada por campesinos, a quienes estaban llamando a filas a la altura de agosto de 1914, un momento en el que ellos eran necesarios en sus campos, en sus cultivos para la cosecha. Y iban a alejarse de sus propiedades y de su medio de vida para ir a un frente muy lejos donde, bien lo sabían, existía la posibilidad de ser herido o de caer muerto. Pero estas personas, de un modo u otro, aceptaron su papel. Se subieron a los trenes y se dijeron a sí mismos que estaban sirviendo a su país. Se dijeron a sí mismos que la guerra probablemente no sería muy fuerte, que no duraría mucho, que con la tremenda fuerza de sus ejércitos y la gran cantidad de armas modernas y novedosas tenían, podrían vencer rápidamente al contrario. Y en última instancia, se ha demostrado a través de estudios que muchas regiones, y de nuevo yo hablo de Francia, que es el país que mejor conozco, combinaron la identidad regional con la identidad nacional para ir al frente. Por ejemplo, me explico. Se han llevado a cabo estudios de las provincias francesas del sureste, provincias vitícolas que giran en torno a la producción y venta de vino, que durante años anteriores al conflicto habían tenido tensiones y conflictos muy intensos con París, con el gobierno, pero que en este momento van a la guerra. Y esto se argumenta en las declaraciones, en los testimonios de la época, en los diarios, como que estos franceses del sureste se dicen a sí mismos que están acudiendo a defender su tierra de la depredación alemana, de los invasores alemanes. Y alguien podría pensar, Alemania está muy lejos. Hay muchísima Francia antes de llegar a estos departamentos del sureste. ¿Cómo podían estas personas haber asumido tan rápido que los alemanes suponían un peligro directo para ellos? ¿Y cómo podían correr a apoyar a un gobierno que tan solo unos años antes había sido el enemigo cotidiano en unas regiones que, no lo olvidemos, eran famosas por tener gran número de desertores y de personas que no acudían al cuartel? Pues bueno, todo esto no puede sino ser el fruto de un proceso de nacionalización muy poderoso, llevado a cabo a lo largo del siglo XIX y en el que la mayor parte de los franceses que antaño vivían sobre todo en unas zonas más restringidas, en unos valles, en unas montañas, que tenían
una lengua similar pero no del todo idéntica a la de sus vecinos, dialectos, que tenían una cierta noción de que existía una capital, o de que podía existir un rey o un gobierno central, pero vivían más bien fragmentados. Pues después de toda la labor educativa, propagandística, política que se ha llevado a cabo a lo largo del siglo XIX, la mayor parte de estos ciudadanos, de estas personas, al final tienen ya una doble o una triple identidad, donde el hecho de ser francés o de ser alemán o de ser inglés o de ser español, si hablásemos de nuestro país, es ya un factor decisivo. Y eso puede permitir explicar hasta cierto punto que estas personas, sin gran efusividad, aceptasen el llamamiento de su nación. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo pudo pasar esto, por favor que se asome a la ventana y observe cómo funciona nuestro mundo a día de hoy y el peso que tienen entre todas las identidades que han sobrevivido en la historia, la de los nacionalismos, donde la mayor parte de nosotros al final, tengamos una sensibilidad u otra, no somos tanto ciudadanos del mundo, ni seres humanos, ni vecinos de una localidad, ni habitantes de un valle, sino ciudadanos de un estado y vamos por ahí con nuestro DNI o con nuestra tarjeta de identidad. Ayudó mucho también, no tengo ninguna duda de ello, el hecho de que durante tantas décadas Europa no hubiese conocido conflictos de una dimensión intermedia o como la que se les venía ahora encima. A día de hoy, en el año 2021, muy pocos, quiero pensar, seríamos tan inocentes para creer que si nos convoca una guerra entre países europeos o a lo largo y ancho del mundo, esa guerra va a ser leve o rápida. Y en todo caso, aunque fuera rápida, sería tremendamente destructiva. Hemos tenido toda la barbarie y toda la sangre derramada del siglo XX para darnos cuenta del daño que puede hacer el desarrollo armamentístico que hemos conocido y la gran cantidad de soldados que pueden poner los estados en pie. Esto era algo que no estaba tan claro probablemente en el año 1914, donde el recuerdo familiar de muchas de estas personas no incluía la memoria, el testimonio de un conflicto de estas características. Así pues, la guerra estalla y la ciudadanía acude, o los súbditos, porque recordemos que no todas las naciones beligerantes en este conflicto son democracias parlamentarias, hay más imperios autoritarios que democracias. Tenemos al imperio alemán combatiendo, al imperio austrohúngaro, a la Rusia zarista y también al imperio turco. Pues bien, los soldados acuden al frente y se inicia una guerra que vista desde fuera parece más próxima a las guerras que los europeos habían mantenido a lo largo, en todo caso, del siglo XIX. Una guerra en la que, por ejemplo, y los veis en la pantalla, en la mitad, los soldados franceses van vestidos con colores totalmente estridentes y llamativos. Va a hacer falta un año y algo para que las virtudes del camuflaje se pongan de relevancia entre los estados mayores. Y como escribían estos pobres soldaditos cuando iban al frente, tenían la impresión de que sus enemigos hacían tiro al plato con ellos, porque es imposible esconderse en un campo de hierba alta vistiendo esos pantalones rojizos que parece que gritan al cielo. Por otro lado, van a tener que evolucionar todos los elementos de esta guerra, que es una guerra inicialmente abierta, en la que masas de miles, cuando no decenas o cientos de miles de soldados, avanzan por el territorio, si estuviesen en los tiempos napoleónicos, y se enfrentan en el campo abierto. El problema es que van armados con unos fusiles que tienen muchísima más precisión y letalidad que la que tenían un siglo antes, y se ha difundido en esta guerra ya, es un hecho emblemático de esta guerra, el uso de la metralleta, de la ametralladora, que es capaz de disparar infinidad de balas en tan solo un minuto y por lo tanto causar una cantidad de muertes sin precedentes. Asimismo, es una guerra que ha alcanzado un desarrollo del tren artillero, de la capacidad de bombardeo de estas naciones muchísimo mayor. Y durante los primeros meses del conflicto, la mayor parte de los ejércitos profesionales que estos países pusieron en juego desaparecieron básicamente por la crudeza y la letalidad de los enfrentamientos. Quizá el ejemplo más claro sea el de Inglaterra a la izquierda, que como había invertido tradicionalmente sobre todo en su flota
y no en su ejército terrestre, o sea, se tenía un ejército muy reducido, la llamada Fuerza Expedicionaria Británica, pues este ejército en tan solo unos pocos meses al empezar el conflicto desaparece por la crudeza del combate. Y entrando un poco en algún detalle o anécdota, de nuevo, estos soldados que aparecen representados aquí, que no tienen nada que ver con los soldados, con el aspecto de los soldados del año 17-18, ni siquiera llevan cascos. Van vestidos con gorros de distinto tipo, pues forrados o hechos de lana y tejido, que no protegen absolutamente nada ante las esquirlas y el shrapnel que proyectan los obuses, los proyectiles de artillería, y que causan heridas mortales al herir a estos soldados en la cabeza. Pues cosas tan, entre comillas, básicas como estas, que se daban por sentado en la Segunda Guerra Mundial y que se dan por sentado hoy, van a aprenderse dolorosamente en esta guerra, que como digo, en tan solo unos meses va a conocer un número de bajas superior al de guerras enteras realizadas durante el siglo XIX. Y esto va a suceder durante 1914, va a seguir sucediendo durante 1915 y va a llegar a 1916 con las grandes sangrías y las grandes operaciones fracasadas, conocidísimas por cierto, de la ofensiva alemana en Verdún y el contraataque franco-inglés en el Somme. Las dos son grandes puestas en marcha de cientos de miles de soldados que van a ser drásticamente detenidos en la línea de frente por ese fuego fundamentalmente de ametralladoras. Así como la guerra en el frente oriental, aquel en el que están luchando los rusos, los alemanes y los austrohúngaros, va a conocer otro ritmo, gran dinamismo, movimientos, un frente que cambia 400 kilómetros hacia adelante y hacia atrás. En el frente occidental, que es al que más estamos acostumbrados, en el que luchan los contendientes que aparecen en pantalla, un cambio de 100, 200 o 400 metros en la posesión del territorio es un cambio prácticamente revolucionario. Se va a demostrar que las tácticas de asalto frontal, que las tácticas ofensivas son muchísimo más sangrientas y poco efectivas de lo que solían ser. Los estados mayores van a tener que aprender que la reina de la guerra es la estrategia de atrincheramiento, de fortificación. ¿Y qué problema plantea esto? Ninguno en términos técnicos o militares. Los ejércitos saben perfectamente, lo han hecho siempre, fortificarse. El problema es más bien de índole moral y tiene que ver con la tradición del combate que hemos estudiado en este curso y de la que es heredera la Europa occidental. No solo la Europa occidental, pero fundamentalmente la Europa occidental, que es la del honor, el coraje, la valentía, incluso la lucha caballeresca y ese viejo ideal griego del enfrentamiento directo y la bella muerte. Los oficiales y los generales sencillamente sienten que no pueden acudir a sus superiores o a la opinión pública y plantear que su estrategia va a ser meramente defensiva. Tiene que parecer que se están haciendo cosas, tiene que parecer que se lleva la iniciativa y que los soldados del país de uno son más aguerridos que los del país contrario. Y todo esto se va a traducir, como digo, ya en cientos de miles, cuando no millones de soldados muertos. Aquí tenéis un ejemplo, podría poner 1000 fotos más, sobre esa guerra fija en el territorio, guerra de posiciones que se ha llamado, o más bien guerra de trincheras, donde los distintos ejércitos fueron aprendiendo que tenían que buscar la manera de construir un espacio que fuera defendible, y en el que se pudiera vivir con unas mínimas comodidades. Aquí demostraron, quizá cumpliendo un poco el cliché, ser mucho más prácticos y racionales los alemanes, que crearon líneas fortificadas verdaderamente excepcionales, frente a los ingleses y franceses, que se pasaron, sobre todo los ingleses, la guerra improvisando trincheras verdaderamente caóticas, desordenadas y que cada 2x3 se estaban inundando. Si leéis algo de literatura de la época sobre este tipo de guerras, y os he sugerido en el curso la lectura de Henry Barbusse y su obra autobiográfica El fuego, diario de una escuadra, veréis hasta qué punto las condiciones de vida en esta red de casi 40.000 kilómetros de trinchera, pues ese fue el tejido de trinchera que acabó teniendo Europa, veréis qué condiciones de vida más horrorosas tenían que afrontar estas personas. Desde las invasiones de ratas, al problema de los pies de trinchera, a la neurosis de guerra,
a tener que aguantar días y días y días de bombardeos continuos que podían provocar que las paredes de estas trincheras o de los refugios se derrumbasen, sepultando, como tantas veces sucedió, a miles y miles de hombres bajo la tierra. Por tanto, alguien podría plantear: hemos explicado ya por qué la gente acudió a la guerra, pero quizás sea más urgente responder a esta pregunta. Y una vez acudieron y vieron lo terrible que era y que no iba a durar tampoco, ¿cómo pudieron seguir luchando? ¿Cómo es posible? Y de nuevo podemos pensar: les obligaron, les vigilaron estrechamente para evitar que hubiera deserciones. Y en este sentido es verdad que conocemos que en la Primera Guerra Mundial hubo abundantes consejos de guerra y diríamos que se produjeron también ejecuciones. Se fusiló a soldados por cobardía, por abandonar el frente o por dar la espalda al enemigo. Sin embargo, las cifras son más bien escasas. Así, pensando en el bando aliado, franceses, ingleses, fundamentalmente, he podido documentar poco más de 2.000 ejecuciones reales que se llegasen a producir. Esto es, no alcanza el 0,08% de la entidad de los ejércitos que movilizaron estas naciones. Por lo tanto, la coacción de nuevo es un elemento presente, pero posiblemente no el más omnipresente a la hora de mantener a estos soldados en sus puestos, en las trincheras. ¿Cuál fue entonces el motivo de que siguieran ahí? ¿El convencimiento patriótico? Ese convencimiento patriótico que hemos visto que posiblemente no tuvo toda la ciudadanía en el año de 1914, cuando acudieron al llamamiento a filas con ese fatalismo y ese automatismo. Bueno, durante la primera parte del conflicto, los soldados pudieron tener la esperanza de que no se alargase mucho. Y eso explica, por ejemplo, las famosas confraternizaciones que se dieron en la Nochevieja, en la Navidad del año de 1914. He puesto en la pantalla un detalle del cartel de la película de Joyeux Noël, Feliz Navidad, que nos cuenta este proceso que no volvió a repetirse, puesto que los diferentes ejércitos, los estados mayores, se aseguraron de que en las subsiguientes navidades no se produjera ninguna muestra de fraternidad o de acercamiento entre los soldados, que no descubriesen que eran hermanos de trinchera los unos frente a los otros. En el año 1917, sin embargo, es tal el nivel de la sangría que se ha conocido que fundamentalmente en Francia hay una serie de motines que se producen, pero especialmente en Rusia, donde se derrumba el frente y los soldados, unidos al campesinado ruso, reclaman a su gobierno, reclaman al zar que firme la paz, cualquier tipo de paz, con tal de que se ponga fin definitivamente a la guerra. Estos dos acontecimientos fundamentalmente pueden hacernos pensar que en el año 17 los países beligerantes han dicho basta. Pero si uno lo lee con atención, de nuevo el principal motivo de estas llamadas de atención no es tanto que se esté produciendo de repente un rechazo del soldado o de la ciudadanía o de los súbditos del zar hacia la guerra, sino que se interpreta que el país de uno no está cumpliendo los compromisos, está sacrificando soldados inútilmente, como sucede en Francia durante las ofensivas de Chemin des Dames, del Camino de las Damas, organizadas por el infame general Nivelle, donde en tan solo 3 semanas hubo 100.000 bajas por parte del ejército francés. Pues bien, aquí los franceses no se rebelan tanto contra la guerra, sino contra las condiciones de la guerra que están teniendo que afrontar, que aceptar. La falta de permisos, la baja calidad de la comida, las condiciones de ese combate absurdo, que notan que se les están lanzando, como decía Churchill, se están parando las balas del enemigo con los pechos y los torsos de nuestros soldados. Por lo tanto, más que ser una revolución en Francia o un llamamiento antibelicista, es algo así como una huelga. Es una petición de los soldados para que mejoren las condiciones materiales y las decisiones tácticas que se están llevando a cabo. Y en Rusia es algo similar, solo que en una escala muchísimo mayor, puesto que en Rusia se estaba pidiendo no solo paz, sino también tierra y pan. Se estaba pidiendo
que ese gran estado autocrático, tradicional, aristocrático, donde la mayor parte de la población seguía viviendo prácticamente en la servidumbre y que había tenido que afrontar una guerra aún más dura que la que se vivía en Occidente, con aún mayor número de bajas, pedirle a ese gobierno que se hiciera responsable de las decisiones y de los errores que había cometido. En cualquier lugar, el año 17 demostró a los estados que si bien los ciudadanos y los soldados se mantenían en su trinchera, había que ir acabando la guerra con celeridad o era posible que se produjera este tipo de hundimientos. ¿Cuál era entonces la motivación cotidiana de estos soldados para seguir adelante? Y no solo de los soldados, sino de las poblaciones civiles que estaban en retaguardia apoyándoles, la de quienes fabricaban las municiones, por ejemplo. Pues habría el argumento fundamentalmente, que tampoco os será del todo desconocido, del hermanamiento de las armas. Los soldados, generalmente, cuando se les entrevista, cuando se leen sus memorias, no declaran estar luchando, o no la mayoría, por elevados ideales. O estos ideales les duran hasta el primer bautismo de sangre y de fuego. Por quien están luchando la mayor parte de los soldados es por sus camaradas, por sus hermanos de trinchera, por sus compañeros, por las personas con las que se juegan la vida. Por otro lado, tanto estos soldados como la población civil y los propios gobiernos que siguen manteniendo el pulso militar, después de haber sacrificado tanta sangre, después de haber realizado tanto esfuerzo por la victoria, sufren, o más bien se plantean, si aceptar la derrota o buscar una paz precipitada no es renunciar y echar por tierra ese sacrificio que se ha hecho. Así estaríamos en un fenómeno de pescadilla que se muerde la cola en el que, ante una pérdida inicial tan elevada, ante un trauma primero tan fuerte, los estados en guerra son incapaces de dar marcha atrás, porque quieren entender que el sacrificio que han realizado ha de servir para algo. Es decir, la victoria debe ganarse porque la victoria es lo único que puede justificar a la postre las pérdidas y los sufrimientos que se han padecido. Si se va a aceptar la derrota, si se va a capitular, entonces, ¿para qué se aceptó en primer lugar entrar en una guerra como esta? Y ahora que he mencionado la retaguardia, es importante también, aunque no me puedo extender mucho, mencionar que la retaguardia, a lo largo de la historia de las guerras y fundamentalmente en los últimos 100-150 años de nuestra historia europea, se ha convertido en otro campo de batalla. Y por eso he titulado a esta diapositiva sirviéndome de la palabra inglesa para retaguardia, que es una palabra muy sonora, muy autoexplicativa. El home front es el frente de casa, el frente doméstico. Es esa otra línea de trinchera, en este caso caracterizada por ser una línea de fábricas donde hay que mantener la disciplina de los obreros y de las obreras que están trabajando fabricando las municiones. Es una línea residencial donde viven los civiles cuya moral hay que vigilar para que sigan apoyando esa guerra. Es la retaguardia en la que hay que perseguir a los espías, a los huelguistas y a los enemigos de la nación y del esfuerzo bélico. Ahí tenéis a la izquierda una procesión que se realiza en Francia con una joven francesa que ha sufrido uno de los bombardeos de la ciudad y ha perdido una pierna. Y es utilizada por los medios de prensa para encender, para realizar una soflama a favor del espíritu combativo. Y a la derecha tenemos, por el contrario, a un presunto alborotador, a un obrero huelguista que, por exigir otras condiciones laborales y por ser crítico con su gobierno, afronta el estigma de ser antipatriota y de ser contrario al esfuerzo de guerra. Esto lo resume de un modo muy sutil el cartel que he puesto en el medio, un cartel inglés de la propaganda de guerra inglesa, donde se pregunta: ¿Are you in this? ¿Estás tú en esto? ¿Ah? Veis a distintas personas de la sociedad británica luchando, al fondo, infantería, marina, un joven que parece que está entregando paquetes, una enfermera y dos obreros, un hombre y una mujer. Y a la derecha pasea un señor ocioso con las manos en los bolsillos mirándolos. Es a él a quien se refiere este cartel. Es a él a quien está animando, y más que animando, a que levante el brazo y haga su aporte al esfuerzo bélico.
Porque cualquier individuo que muestre opiniones disonantes o reme contracorriente no solo va a ser considerado como un fardo o como un, diríamos, insolidario, sino como un verdadero enemigo de la comunidad nacional, como un elemento sospechoso desde el punto de vista de la seguridad nacional. Aquí podríamos pensar en el ejemplo fundamentalmente inglés, una nación que, como digo, tenía un ejército profesional que desapareció en los primeros meses de la guerra y que durante el año de 1915 logró formar un ejército de más de 1 millón de efectivos a partir exclusivamente de voluntarios que acudieron a combatir sin que el Estado tuviera la necesidad de hacer la conscripción, el llamamiento al ejército obligatorio. Luego ya Inglaterra, como los demás países, sí que tuvo que recurrir a esta medida. Pero durante ese tiempo es bien sabido que se ejerció una presión contra todo aquel inglés, varón, en edad adulta, con un aspecto saludable, que no hubiese vestido el uniforme, que no hubiese aceptado el llamamiento a filas. Ahí tenéis, por ejemplo, el movimiento de las plumas blancas, donde individuos procedentes fundamentalmente de la burguesía inglesa recorrían las calles, muchas de ellas mujeres, ya que ellas no podían luchar y no se les permitía acudir al frente, hacían su aporte al esfuerzo de guerra buscando a esos ciudadanos sospechosos de cobardía para entregarles una pluma blanca en señal de esa misma cobardía, para avergonzarles y lograr de ese modo que acudiesen al combate. Y ahora que menciono a estas mujeres, es importante señalar también el papel relevante que conocieron, de nuevo, fundamentalmente en los países sujetos de nuestro estudio, Francia, Inglaterra y, por qué no, Alemania, las mujeres, a la hora de llenar los vacíos que habían dejado los varones que acudieron al frente. Y como veis en la selección fotográfica que pongo en pantalla, desempeñaron todo tipo de profesiones, hasta el punto de que llegaron a constituir, al menos en Francia, una tercera parte de la población fabril y de la población en activo. La participación de la mujer en la guerra sería solo parcialmente y tardíamente reconocida. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, tan solo Finlandia, Noruega y Dinamarca habían concedido el voto a la mujer. Una forma de reconocer, aunque sea indirectamente, la aportación que realizaron las europeas al esfuerzo de guerra en la retaguardia fue el hecho de que a lo largo de la época de entreguerras obtuvieron el voto las mujeres de Reino Unido, algunas limitaciones, las mujeres de Alemania, de Países Bajos, de Checoslovaquia, de Austria, Bélgica, Polonia, Rusia, Suecia y también en nuestro país, en España. En cambio, Francia, Italia, Grecia y Suiza esperó a después de la Segunda Guerra Mundial para conceder este voto a su población femenina. Pues bien, ¿qué más aportó el conflicto? La Primera Guerra Mundial supuso un triste aprendizaje para la ciencia y la tecnología europea que hizo que si el año de 1914 se parecía más al tipo de guerra que hemos estudiado aquí para el siglo XIX e incluso para, diríamos, los últimos compases de lo que era el sistema de guerra napoleónico, ¿no? De grandes formaciones en campo abierto, etc. En 1918, el equipamiento, la táctica, la tecnología y los ingenios militares son ya plenamente equiparables a los del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 39. Y sin embargo, hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, en pantalla. Las gigantescas flotas de acorazados y de barcos erizados en cañones que supuestamente iban a hacer que esta guerra fuese una guerra rápida, intensa, pero, eso sí, limitada. Las flotas, fundamentalmente de Inglaterra y de Alemania, las dos potencias tecnológicamente más avanzadas y más ricas, se enfrentarían rápidamente decidiendo, por lo tanto, el destino de la guerra. Pues bien, no sucedió. Hubo un enfrentamiento, la famosa batalla naval de Jutlandia, que quedó en tablas, y estas flotas que habían costado unas auténticas millonadas a las dos potencias no sirvieron para desempatar absolutamente nada. En todo caso, en la guerra marítima, quien se ganó los laureles y la medalla de oro fueron los submarinos alemanes con su triste guerra ilimitada contra los barcos ingleses, y no solo. Los alemanes intentaron lo que se consideró poco menos que crímenes de guerra, torpedear a todos aquellos barcos, muchos de ellos de procedencia estadounidense, que llevasen tropas o materiales a Inglaterra para apoyar al país en la guerra.
Dicho esto, hay que reconocer que Inglaterra también sometió a Alemania a un bloqueo naval mucho más exitoso, en el que, sin hundir tantísimas toneladas de barcos enemigos, se impedía que Alemania recibiera importaciones a través del océano. Y esto acabó siendo un factor muy importante para la derrota de Alemania. Los ingleses, con su bloqueo naval, llegaron a conseguir que en Alemania hubiera hambre. Por lo tanto, mini punto también para los ingleses desde el punto de vista de la legislación internacional y de esos mismos crímenes de guerra. Por último, un detalle que quizá conoceréis: la utilización de estos submarinos y las víctimas que provocó del lado estadounidense acabaron provocando que en ese año de 1917 Estados Unidos entrase en la guerra a favor de Francia, de Inglaterra, iba a decir de Rusia ya no, porque en ese año se salía. Esa entrada de Estados Unidos puso definitivamente contra las cuerdas a Alemania, puesto que Alemania se dio cuenta de que perdería la guerra si no la ganaba ya, si daba suficiente tiempo a Estados Unidos para organizarse y acudir con su gran reserva de hombres, municiones y materiales al teatro bélico europeo. Por otro lado, los aliados eran conscientes de que ganaban la guerra si no la perdían ya, si lograban esperar el suficiente tiempo para recibir a su oportuno aliado. La Primera Guerra Mundial innovó también otra serie de armas que serían ampliamente utilizadas después, como también el lanzallamas. En una ironía del destino, se reservó para la utilización de los especialistas en el fuego. ¿Y quiénes eran los especialistas en el fuego? Pues para el caso que conozco yo y he estudiado, los bomberos de París fueron los primeros lanzallamas franceses. Un arma pensada para despejar y limpiar las trincheras, que tuvo más un efecto psicológico por el terror que despertaba que por su utilidad, pero que muestra hasta qué punto los cerebros europeos se exprimieron para buscar los métodos más efectivos y terribles de eliminación del contrario. Y ya que hablo de métodos terribles, hablaré también del gas. Los gases asfixiantes, hasta llegar al gas mostaza, que asesinaban o mutilaban, en el caso de la fotografía de la imagen, cegaban a los soldados enemigos. No fueron los gases proporcionalmente uno de los elementos que más bajas causase a los ejércitos contrarios, pero son ese perfecto ejemplo de hasta qué punto esta guerra dejó de tener límites, puesto que hay que considerar que el uso de gases estaba en principio prohibido por los acuerdos de preguerra que habían firmado estos estados. Y sin embargo, los franceses en distintos experimentos, y luego los alemanes, en el año 15, se sirvieron de estos gases letales para intentar, sin éxito, derrumbar el frente del contrario y forzar a la rendición y a una finalización rápida del combate. Tenemos también, en esta Primera Guerra Mundial, la aviación como un arma novedosa, innovadora, que a principios del siglo XX había sido fundamentalmente la peligrosa obsesión de los jóvenes adinerados de Europa y América. En la Primera Guerra Mundial, la aviación tarda en despegar, nunca mejor dicho, hasta que se exploren las posibilidades de reconocimiento, de duelo aéreo, de suministro y en última instancia de bombardeo. Aunque en este sentido debemos recordar que no solo se utilizaron los aviones, que fundamentalmente serían esenciales en la Segunda Guerra Mundial, sino que Alemania, por ejemplo, apostó muy fuertemente por los dirigibles, tanto para el bombardeo, por ejemplo, de Londres, como en versión más reducida, para colocar puestos de observación aéreos con los que mantener el control de la tierra. Junto a esto, al finalizar la guerra, son también célebres los intentos, muchos de ellos fallidos, de los aliados, fundamentalmente franceses e ingleses, por utilizar un arma novedosa que rompiera las trincheras. Este arma es el tanque, que ha pasado a nosotros con esta denominación, precisamente, al parecer, porque para camuflarlo con respecto a la inquisitiva mirada alemana, los ingenieros y los militares franceses e ingleses trataron de ocultar los envíos de esta novedosa arma, hablando en las transmisiones y en el etiquetamiento de grandes tanques, de líquidos, de combustible y de agua, y no del nombre con el que inicialmente se les conoció a estas nuevas armas, que era Landship, o sea,
barco de tierra, nave de tierra. Los tanques no tendrían un papel tremendamente relevante a la hora de decidir el final de la contienda, pero fueron una innovación fundamental de cara al aprendizaje de lo que era la guerra moderna, la guerra tecnológica. Y si no, que se lo digan a Alemania, cómo tomó nota de las posibilidades que tanto la aviación como el uso de blindados y de unidades motorizadas tenía para llevar a cabo una guerra relámpago que rápidamente desarmase al contrario. Esto veremos que sucede en el año 39. Y por último, los grandes reyes y reinas de la Primera Guerra Mundial, tristemente célebres, las alambradas, originadas y extendidas en los Estados Unidos para controlar el ganado y que ahora controlan a los europeos, impidiendo que avancen e hiriéndoles cruelmente mientras están en ese elemento tan emblemático del combate de la Primera Guerra Mundial como es la tierra de nadie, esa tierra embarrada, batida por la artillería que se extiende entre las dos líneas de trinchera. Y frente a la alambrada, esas ametralladoras, que con apenas una dotación de unos pocos hombres, pueden mantener a raya a ataques enemigos donde la superioridad es de 20, de 30 rivales contra uno. Y por último, la artillería, que es la que conoció el mayor desarrollo durante esta guerra y que aterrorizaría y tendría efectos en el nivel de destrucción física y psicológica. No olvidemos que la Primera Guerra Mundial es también el gran momento de debut del shell shock, o sea, de ese trastorno, de esos síndromes postraumáticos del combatiente. Todo esto es un legado de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo que en la Segunda, el gran arma estrella sería la artillería aérea, o sea, la aviación y los bombardeos. Por si esto no fuera suficiente, la Primera Guerra Mundial también innovó en tácticas y guerra de insurgencia y contrainsurgencia. Intentarían los alemanes desestabilizar a sus enemigos ingleses, apoyando a los independentistas irlandeses que protagonizaron el levantamiento de Pascua. Intentarían también los turcos desestabilizar las posiciones inglesas en Egipto y en la India. No olvidemos que esta es una guerra verdaderamente mundial, aunque el teatro principal de operaciones esté en Francia. Y con más éxito y con unas implicaciones a la larga muy inquietantes, los ingleses, fundamentalmente, intentarían servirse de los árabes para enfrentarse a los otomanos, realizando promesas que no estarían luego dispuestos a cumplir. En otro orden de cosas, hay una línea que conecta estas promesas diplomáticas que hacen los ingleses a los pueblos panárabes de Próximo Oriente con los conflictos que ha conocido esta región y que a día de hoy nos han conducido al infame e inacabable goteo de sangre palestino-israelí. Todo este tipo de cosas hunden sus raíces en una guerra de la que somos, con todas las de la ley, nietos, lo mismo que somos hijos de la Segunda Guerra Mundial. Y como aparece en pantalla, es también una guerra célebre por la utilización de tropas coloniales. Fundamentalmente, esta utilización la realizaron los países europeos aliados, fundamentalmente Francia utilizando a sus colonos africanos y Inglaterra utilizando tropas procedentes de la India y también lo he olvidado los franceses de Indochina, o sea, de Vietnam. Con todo esto llegamos a la finalización del conflicto, donde Alemania entra en cortocircuito. Alemania, que había ido perdiendo a sus aliados desgastados por el camino, fundamentalmente Austria-Hungría, ella había tenido que combatir por todos ellos y como resultado de ese bloqueo marítimo y de esa falta de suministros, llega al año 18 en un último intento de guerra desesperada en el que lanza contra las líneas enemigas a la flor y nata de la juventud que le quedaba, sus tropas de asalto, para intentar forzar una derrota temprana antes de la llegada de las tropas estadounidenses al continente. No lo logrará y tendrá que capitular y aceptar una paz que se ha considerado como una paz ignominiosa y humillante. ¿Cuál es el saldo, antes de hablar de esta paz, que ha dejado la Primera Guerra Mundial? Bueno, los cálculos más conservadores nos hablan de entre 10 y 12 millones de soldados muertos, una cifra similar, cuando no mayor, de soldados heridos y mutilados horriblemente, ahora veremos hasta qué punto,
Un tercio de las víctimas de esta Primera Guerra Mundial bien pudieron ser civiles, lo cual también supone una trágica novedad en nuestra historia del conflicto, porque habíamos estudiado con anterioridad que no solía ser el civil el objetivo prioritario de la guerra, y se va a convertir en ese objetivo prioritario en el siglo XX. Se ha producido también un gran número de muertes por la escasez, las hambrunas y por la gripe española, que se ha extendido durante estos años y que recibe ese nombre no por ser un fenómeno netamente español, sino porque posiblemente, al estar el resto de potencias tan ocupadas matándose y hablando de la Primera Guerra Mundial, fue la prensa española la que más eco se hizo de esta gran pandemia. Esos mutilados a los que me refería, y siento lo gráfico y horrorosa que es la imagen que he puesto en pantalla, pero creo que es necesario verlo, contemplar y reflexionar unos instantes sobre el tipo de heridas y muerte que trajeron consigo las nuevas armas que habían desarrollado los estados europeos. Fundamentalmente las explosiones de artillería, la metralla de esas explosiones, cuando no mataba, incapacitaba y desfiguraba completamente a los soldados, que pese a todo sobrevivían, pero tenían que afrontar una vida como la que veis. Quedar sin rostros, como eternos monstruos que tendrían que pasearse por las calles de la Europa de posguerra, recordando a todos quienes les contemplasen y a sí mismos la terrible herencia de esta guerra. Estos que aparecen en pantalla son los conocidos como morros rotos, o en francés le gueule cassé, los morros partidos, que se organizaron en la posguerra para intentar apoyarse entre ellos y reivindicar y reclamar la humanidad de sus compatriotas, que se les apoyase, que pudiesen disfrutar de pensiones, que tuviesen algún futuro, que se invirtiese en el desarrollo de prótesis o en la cirugía plástica para intentar solucionarles y arreglarles un poquito la vida. Junto a estas personas, los heridos y convalecientes por el gas, por los bombardeos que duraban semanas enteras, los síndromes postraumáticos, los suicidios, las manías persecutorias, la falta de empleo para más de 6 millones de soldados desmovilizados que regresaron a sus ciudades y a sus pueblos, de donde tenían que ser expulsadas las trabajadoras femeninas que tenían que volver al hogar, a sus cocinas y dormitorios, a procrear nuevos hijos. La guerra, en definitiva, que había llegado por la forma de funcionar de los estados nacionalistas e imperialistas, la guerra que había llegado por la negativa a aceptar la democratización de la sociedad, la guerra que podemos plantearnos si en algunos casos no surgió como una cortina de humo más frente a esos movimientos sociales que reivindicaban mayor igualdad, mejores condiciones de trabajo, mayor libertad en aquellos casos en los que hablamos de imperios y de sistemas totalmente autocráticos. Toda esa Europa que fue a la guerra para no aceptar la modernización, para no aceptar la democratización de la sociedad, se volvió a encontrar en el año 18 en la casilla de partida. Los países que habían vencido, salvo el placer de saberse vencedores, apenas habían obtenido nada más allá de endeudarse con Estados Unidos y haber perdido gran cantidad de vidas y riquezas millonarias. Peor suerte tuvieron los vencidos, especialmente Alemania, que fue sometida en estos tratados de Versalles a una serie de pagos de reparaciones de guerra, pérdidas territoriales, limitaciones de la cuantía de sus ejércitos y sobre todo a tener que aceptar la responsabilidad moral de un conflicto en el que, si somos mínimamente justos y conscientes, todos los países europeos tuvieron parte en su desencadenamiento. Y todo esto asumiendo además que la paz fue una ficción en buena parte de la Europa oriental, donde a continuación de la guerra de la Revolución Rusa, Rusia conoció una guerra civil sangrienta y larga. El propio Imperio Otomano, que quedó reducido a cenizas, conoció también enfrentamientos internos, de los que surgió una Turquía más moderna, que no aceptó las condiciones de los tratados de paz. Y frente a esto, el avance durante la época de entreguerras, algo que repasaremos en la próxima sesión, de los movimientos militaristas y el surgimiento
del fascismo, un movimiento político, cultural y social que tiene parte de sus genes y sus raíces en esta Primera Guerra Mundial, que fue una gran escuela de dos tipos de personas: de los pacifistas, de aquellas personas que comprendieron hasta qué punto la guerra era un sinsentido y era un pozo destructor de pueblos y de almas, y por otro, la de los fascismos, la de los fascistas, y en otro orden de caso también el de los revolucionarios, que entendieron que la fuerza podía ser utilizada para reajustar viejas injusticias y desigualdades, o bien para forzar la política, de esa manera que Clausewitz había anticipado, aunque probablemente sin poder adivinar la crudeza que se iba a alcanzar, cuando el ejercicio de la fuerza permite saltarse cualquier limitación de la moral, de la ley, de la religiosidad y de la política. Esta es otra enseñanza tremenda de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué, se dirían infinidades combatientes, tengo yo que volver al día a día de la posguerra, volviendo a aceptar las leyes y la civilización, cuando se me han dado medallas de guerra y se me ha animado durante años y años a matar por cualquier medio a mis enemigos? Hubo una relativización de la vida y de la moral ineludible, inevitable, después de este salto de la penumbra a la pretendida normalidad de la posguerra. Y acabo ya esta sesión que tanto se me ha estado alargando, espero que no os haya resultado pesada, con unas últimas reflexiones o pensamientos finales. Esa idea de la cultura de guerra como algo más que un carácter sanguinario o un belicismo descarado. Casi nadie dice desear la guerra, pero al final, a la hora de la verdad, lo importante es ver qué mecanismos tienen o de qué mecanismos se dotan las sociedades y los gobiernos para evitar realmente la guerra, para sacrificarse y no tomar ese atajo y acudir a los arbitrios, a la legislación o incluso a la buena voluntad para evitar este tipo de enfrentamientos. Y hasta qué punto los seres humanos parecemos ser incapaces de rebelarnos ante el cruel ejercicio de la guerra una vez estamos ya dentro de esa rueda que gira. Cuando nos han enviado al frente y nos dedicamos a luchar por nuestros compañeros, para matar a otras personas que a su vez luchan por sus compañeros. El problema también, segundo apartado en la pantalla, de la paz blanca, de ese concepto de ya que hemos entrado en un gran sacrificio, en una gran apuesta, no podemos abandonar esta guerra, aunque haya resultado ser un error, aunque haya resultado ser mucho más dolorosa de lo que creíamos, porque claro, hemos invertido tanto en ella que hay que pretender llevarla hasta algún lado, hasta esa victoria. Y por último, el problema de esos muertos que en realidad murieron, si me permitís que lo diga, por razones que no quedan muy claras, porque no tenían ninguna necesidad de acudir al otro extremo de su país a batirse sin cuartel contra otras personas que a su vez venían de la otra punta del continente. Y sin embargo, los seres humanos intentamos construir significados incluso de aquellas cosas que nos superan. Y si acudís o leéis o os informáis sobre el modo en el que hace unos años se realizó el centenario de la Primera Guerra Mundial, hubo muchísima confusión con esta guerra, porque, como he intentado explicar durante esta hora y media, nadie tiene claro del todo por qué fue la guerra, pero intentamos atribuirle un significado. Y no son pocas las personas, a título particular, o los gobiernos, o los dignatarios, o las cabeceras de prensa, que acaban diciendo que se luchó por la libertad, se luchó por la civilización, se luchó por una serie de pretendidos valores que yo, sinceramente, y con toda mi humildad, no he visto en ningún lugar de esta exposición, ni en los hechos que hemos repasado, ni en los testimonios que he leído, ni en la documentación con la que he trabajado. En esta guerra, la mayor parte de las personas acudieron a pelear contra gente que no conocían y que no les había hecho nada, porque así lo dispusieron los estados-nación en los que habían nacido y en los que se habían formado y en los que se habían criado. Y con estas reflexiones os dejo dirigiéndoos, si queréis, a la lectura de este fragmento de la obra de el socialista y excombatiente francés Henri Barbusse, llamada El Fuego, que estoy seguro
os resultará de interés. Que paséis una muy buena semana.